Se supone que el vínculo es sagrado. Es la única ley que gobierna el caos de nuestro mundo. La creencia de que hay un alma creada perfectamente para otra. Pero, ¿qué sucede cuando la persona que el destino eligió para ti decide que no vales la pena, como le sucedió a Genevieve Archer? Una chica invisible en un mundo de poderosos depredadores que se aferraba a la secreta esperanza de que su pareja la salvara. Nunca esperó que su pareja fuera el propio Rey Alfa, y desde luego no esperaba que él le rompiera el corazón delante de todo el mundo, solo para entregarla inadvertidamente al único hombre lo suficientemente peligroso como para quemar su reino hasta los cimientos. Esta es la historia de un rechazo que desencadenó una guerra. La gran gala de plata no estaba pensada para gente como Genevieve Archer. Era una muestra de exceso, una demostración diplomática disfrazada de fiesta celebrada en el territorio neutral del Salón de Cristal. Los suelos eran de mármol pulido, las lámparas de araña estaban cubiertas de diamantes y el aire olía a colonia cara, champán y al subyacente aroma metálico de la agresividad. Era una reunión de alfas. Genevieve, o Jen, como la llamaba el personal de cocina, se ajustó el cuello de su rígido uniforme negro. Ella no era una invitada. Ni siquiera era un miembro de bajo rango de la manada que estaba allí para socializar. Era una camarera contratada traída de los territorios neutrales porque tenía fama de ser invisible. En una sala llena de depredadores alfa con los sentidos agudizados, la capacidad de moverse sin llamar la atención era una habilidad de supervivencia. Mantén el champán fluyendo cerca del ala este. El jefe de sala, un hombre nervioso llamado Sr. Henderson, le susurró al oído. La delegación del norte está llegando. Si la copa del rey Alpha Conrad Sterling está vacía aunque sea por un segundo, te costará la cabeza. Conrad Sterling. Solo con oír su nombre, la temperatura de la sala parecía bajar. Era el rey Alfa del norte, la manada plateada. Los rumores sobre él eran aterradoramente consistentes. Era despiadado, calculador y obsesionado con la pureza de la línea de sangre. No solo lideraba, conquistaba. Jen asintió con la cabeza, bajando la mirada. Sí, señor. Cogió una pesada bandeja de plata cargada con copas de cristal y se abrió paso entre la multitud. Mantuvo su olor amortiguado, un truco que había aprendido de su madre antes de que falleciera. Mézclate. No seas nada. Sobrevive. A medida que se acercaba al ala este, el ambiente cambió. Las conversaciones se apagaron. El aire se volvió pesado, cargado de electricidad estática. Las pesadas puertas de roble se abrieron y la sala quedó en silencio. Conrad Sterling entró. Tenía todo el aspecto del monstruo que prometían las historias, envuelto en un traje que costaba más de lo que Jen ganaría en 10 vidas. Era alto, con hombros anchos que tensaban la tela de su smoking. Su cabello era del color de la arena oscura, peinado hacia atrás, revelando un rostro devastadoramente guapo pero duro como el granito. Sus ojos eran de un azul calculador. Jen sintió un extraño cosquilleo en el pecho. Comenzó como un aleteo, como un pájaro atrapado, y luego se estrelló contra sus costillas como un mazo. Boom, 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 su lobo, normalmente dormido y tranquilo, se despertó de repente y comenzó a dar vueltas frenéticamente en el fondo de su mente. Compañero. La palabra susurró en su conciencia. Jen se quedó paralizada. Su bandeja tembló y los vasos tintinearon suavemente. No, pensó con pánico en la garganta. Él no. Cualquiera menos él. El destino tenía un sentido del humor cruel. Ella no era nadie, una huérfana sin manada que trabajaba por el salario mínimo y sobrevivía a duras penas con las propinas. Y él era el rey Alfa del norte, un hombre que consideraba la fuerza como la única virtud. Intentó retroceder para desaparecer entre las sombras, cerca de un helecho en una maceta, pero la atracción era magnética. No era solo física, era un gancho metafísico en su ombligo que la arrastraba hacia él. Conrad se detuvo en seco. Había estado hablando con su beta, un hombre con cicatrices llamado Liam, pero sus palabras se interrumpieron. Frunció el ceño, inclinando ligeramente la cabeza y olfateando el aire. El aroma de la vainilla y la lluvia. El aroma de Jen atravesó el pesado almizcle de los otros lobos. Lenta y aterradoramente, Conrad giró la cabeza. Sus ojos azules recorrieron la sala, pasando por alto a las brillantes debutantes con sus vestidos de seda roja, pasando por alto a los dignatarios visitantes,
hasta que se fijaron en Jen. La conexión fue instantánea y violenta. Se sintió como un golpe físico. Jen jadeó y se le resbaló la bandeja. La atrapó justo a tiempo, pero el ruido del cristal al moverse fue ensordecedor en el silencio. Conrad la miró fijamente. No había alegría en su expresión, no había sorpresa ni amor. Solo había una fría y dura conmoción. Y luego, lentamente, se convirtió en repugnancia. Empezó a caminar hacia ella. La multitud se abrió como el mar rojo, sintiendo el cambio en el comportamiento de su rey. Miraron al poderoso alfa con su traje a medida y a la temblorosa camarera con su uniforme mal ajustado. Los susurros estallaron como un fuego de leña. ¿Es una camarera? ¿Por qué la mira? Mira su cara, está furioso. Jen no podía moverse. Sentía las piernas como si estuvieran atrapadas en hormigón. Quería correr, pero el vínculo de pareja la mantenía clavada en el sitio, exigiéndole que se sometiera, exigiéndole que fuera hacia él. Conrad se detuvo a 1 metro de ella. De cerca, era abrumador. El calor que irradiaba era intenso. La miró de arriba abajo, fijándose en los zapatos rayados, el dobladillo deshilachado de la falda, el moño desordenado de cabello castaño que había empezado a soltarse. ¿Cómo te llamas?, preguntó con una voz grave que le hizo vibrar el pecho. Genevieve, susurró ella con una voz apenas audible. Genevieve Archer. ¿Y de qué manada eres, Genevieve Archer? No tengo manada, mi señor. Soy una renegada. La palabra flotó en el aire como una maldición. En la alta sociedad, un renegado no era solo alguien sin hogar. Se les consideraba basura, traidores o criminales. Conrad cerró los ojos por un momento, apretando la mandíbula. Una vena le latía en la sien. Estaba luchando contra ello, luchando contra el instinto de reclamarla, luchando contra el imperativo biológico que le decía que ella era su otra mitad. Cuando volvió a abrir los ojos, el azul era gélido. El destino ha cometido un error. Las palabras fueron pronunciadas en voz baja, pero en la perfección acústica de la sala de cristal, todos las oyeron. Jen sintió que la sangre se le escapaba del rostro. «Mi señor, soy el rey del norte», dijo Conrad, alzando la voz, dirigiéndose ahora más a la sala que a ella. «Mi linaje se ha mantenido puro durante 500 años. Mi reina debe ser una guerrera, debe ser una diplomática, debe ser una lunar capaz de liderar el ejército más fuerte del continente». Volvió a mirarla, con los labios ligeramente curvados. No puede ser una sirvienta sin nombre, sin tierras y sin poder. El corazón de Jen se hizo añicos. No fue una ruptura poética, fue una agonía física, una aguda sensación de desgarro en el pecho que le dificultaba respirar. Las lágrimas le picaban en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción. «Yo no pedí esto», dijo, con la voz temblorosa pero audible. «Yo tampoco», respondió Conrad con frialdad, «y no lo aceptaré». El silencio en el salón de cristal era absoluto. 300 de los hombres lobo más poderosos del mundo observaban, conteniendo la respiración. Un rechazo público era algo poco habitual. Un rechazo por parte de un rey era algo inaudito. Conrad Sterling dio un paso atrás, creando una distancia física entre ellos que se correspondía con el abismo emocional que estaba acabando. «Yo, Conrad Sterling, Alfa, rey de la manada plateada», anunció, con una voz atronadora y un tono autoritario que obligaba a los lobos a arrodillarse. «Te rechazo, Genevieve Archer, como mi compañera y luna». El dolor golpeó a Jen como un latigazo. Era una ruptura metafísica. El vínculo que acababa de formarse se rompió violentamente. Ella jadeó y dejó caer la bandeja. Las copas de cristal se hicieron añicos en el suelo de mármol y el champán explotó como espuma. Ella cayó de rodillas, agarrándose el pecho, jadeando en busca de aire. El dolor era cegador. Un calor abrasador que le quemaba las venas. Se sentía como si estuviera muriendo. «Rompo el vínculo», continuó Conrad implacable. «Rompo el lazo. No significas nada para mí». Miró alrededor de la sala con una expresión que desafiaba a cualquiera a oponerse a él. «Que quede claro, el norte necesita fuerza. No debilitaré mi manada por una casualidad biológica». Una mujer salió de entre la multitud. Era Beatrice Lowe, la hija del Alfa del Sur. Estaba deslumbrante, con un vestido de seda carmesí que se ceñía a sus curvas. Llevaba años compitiendo por la atención de Conrad. Se acercó a Conrad y le puso una mano posesiva en el brazo, sonriendo con aire burlón a Jen.
Una sabia decisión, mi rey. Un renegado solo ensuciaría tu linaje. Conrad no la apartó. Miró a Jen, que estaba arrodillada entre los cristales rotos del champán que empapaban su uniforme. Vete, le ordenó. Fuera de mi vista antes de que haga que seguridad te expulse. Jen intentó ponerse de pie, pero las piernas le fallaron. Sus manos aterrizaron sobre los fragmentos de cristal roto, cortándole las palmas. Siseó de dolor. La sangre se mezcló con el champán. La humillación era total. Estaba sangrando, rechazada y destrozada ante la élite mundial. Levantó la vista, con los ojos nublados por las lágrimas, esperando un atisbo de compasión de alguien, de cualquiera. Pero la multitud se limitó a mirarla. Para ellos era una vergüenza, un error del sistema. ¿No has oído a tu rey?, se burló Beatriz. Quiten la basura. Dos de los guardias de Conrad dieron un paso adelante, con el rostro sombrío. Se acercaron a Jen y la agarraron por los brazos para levantarla. No la toquéis. La voz no provenía de Conrad. Venía de las sombras de la entrada oeste, justo enfrente de donde estaba Conrad. La voz era oscura, suave, como terciopelo envuelto alrededor de una daga. Tenía una autoridad que rivalizaba con la de Conrad, pero mientras que Conrad era ruidoso y agresivo, esta autoridad era silenciosa y aterradoramente segura. La multitud volvió a jadear, volviéndose hacia la fuente. Saliendo de las sombras estaba el rey Alpha Daemon Quincaid. Si Conrad era el chico dorado del norte, Daemon era la pesadilla del oeste. Era el alfa de la manada Obsidian. Los rumores sobre él eran aún más oscuros que los de Conrad. Decían que estaba loco. Decían que había matado a su propio padre para hacerse con el trono. Decían que su manada no seguía las reglas. Le seguían a él. Daemon iba vestido completamente de negro, sin corbata, con el botón superior de la camisa desabrochado. Tenía el pelo oscuro, revuelto y lo suficientemente largo como para rozarle el cuello, y los ojos del color del oro fundido, ojos de lobo que no parecían del todo humanos. Caminó hacia el centro de la sala con una gracia perezosa y depredadora. Los guardias que sujetaban a Jen la soltaron inmediatamente y dieron un paso atrás, siguiendo su instinto, que les gritaba que no provocaran a este hombre. Daemon ignoró a Conrad, ignoró a la multitud que jadeaba. Caminó directamente hacia Jen. Se agachó, ignorando el champán y los cristales rotos que amenazaban sus caros pantalones. La miró, sus ojos dorados escaneando su rostro bañado en lágrimas, la sangre en sus manos, el temblor de su cuerpo. ¿Estás bien?, le preguntó. Su voz era sorprendentemente suave, en marcado contraste con la amenaza que proyectaba hacia todos los demás. Jen no podía hablar, solo negó con la cabeza. La conmoción superaba el dolor del rechazo. Daemon extendió la mano y le tomó la suya. No le importaba la sangre. Con delicadeza le sacó un fragmento de cristal de la palma. Su tacto era cálido y eléctrico. Daemon, ladró Conrad con voz tensa. Esto no es asunto tuyo. Es una renegada y yo la he rechazado. Se va a marchar. Daemon no levantó la vista. Mantuvo la mirada fija en la mano de Jen, observando cómo su curación de mujer lobo comenzaba lentamente a unir la piel. Demasiado lentamente, pensó. Estaba desnutrida, debilitada. La has rechazado, dijo Daemon con calma, levantándose por fin y tirando de Jen con él. Era más alto que Conrad Lena, pero con una tensión acumulada que sugería una velocidad explosiva. Mantuvo un firme agarre en la mano de Jen, estabilizándola. Daemon dirigió su mirada dorada a Conrad. Has roto públicamente el vínculo, lo que significa que ella ya no es tuya. Correcto. Nunca fue mía, espetó Conrad. Me negué a reclamarla. Bien, dijo Daemon. Una sonrisa oscura y maliciosa se extendió por su rostro. No era una sonrisa agradable, era la sonrisa de un lobo que acababa de acorralar a su presa. Entonces no te importará que me la lleve. La sala estalló en susurros. Llévatela, se burló Conrad. Es una cosa rota, una camarera. ¿De qué le puede servir al rey del oeste una omega rechazada? Daemon atrajo a Jen contra su pecho. Ella estaba demasiado conmocionada para resistirse. Podía oler su cuero, el humo de la leña y algo picante como el clavo. Era embriagador. A diferencia del doloroso tirón del vínculo con Conrad, estar cerca de Daemon la hacía sentir segura, como si estuviera detrás de la muralla de una fortaleza. Tú ves una camarera,
dijo Damon, bajando la voz una octava y haciéndola peligrosa. Tú ves una renegada. Tú ves un error. Miró a Jen y por un segundo sus ojos se suavizaron. Luego volvió a mirar a Conrad con una mirada dura como el acero. Veo a una mujer que se plantó ante un rey y no se inclinó ni siquiera cuando él intentó quebrarla. Veo resistencia. Damon alzó la voz para que todo el salón pudiera oírlo. Tiraste un diamante porque estabas demasiado ocupado buscando cristal pulido, Conrad. Y según las antiguas leyes de la congregación, una loba rechazada y desechada es libre de ser reclamada por cualquier alfa que vea su valor. Damon llevó la mano ensangrentada de Jen a sus labios y besó sus nudillos sin apartar la mirada de Conrad. Yo, Damon Kincaid, rey alfa de la manada Obsidian, reclamo a Genevieve Archer, no como sirvienta, ni como invitada. Hizo una pausa para crear un efecto dramático. El silencio en la sala era tan denso que parecía capaz de aplastar huesos. La reclamo como mi invitada de honor. Y si alguien en esta sala le dirige una palabra irrespetuosa, tendrá que responder ante mí. El rostro de Conrad se puso morado de rabia. Su lobo estaba saliendo a la superficie. Sus ojos brillaban con un destello plateado. Aunque la había rechazado, ver a otro alfa, nada menos que su rival, tocarla desencadenó unos celos primitivos que no podía controlar. No puedes hacer eso, gruñó Conrad. Ella no es nada. Ahora está conmigo, le desafió Damon con voz baja. ¿Quieres pelear conmigo por ella, Conrad? ¿La mujer a la que acabas de llamar basura? ¿Quieres empezar una guerra por una camarera? Conrad apretó los puños. Estaba atrapado. Si luchaba por ella, admitiría que tenía valor. Si la dejaba ir, parecería débil. Beatriz lo puso una mano en el pecho de Conrad y le susurró con urgencia. Déjale que se quede con la vagabunda, Conrad. Estará muerta en una semana en el oeste. Se está burlando de ti. Conrad exhaló bruscamente y se enderezó la chaqueta. Miró a Jen con desdén. Llévatela. Se merecen el uno al otro. El rey loco y la vagabunda destrozada. Damon no mordió el anzuelo. Miró a Jen. ¿Puedes caminar? Creo que sí, balbuceó ella. Bien. Damon la cogió en brazos y la llevó en volandas. Jen jadeó instintivamente y le rodeó el cuello con los brazos. «Porque nos vamos», dijo Damon. «Esta fiesta es aburrida y la compañía es mediocre». Le dio la espalda a Conrad Sterling, el hombre más poderoso del norte, y salió del salón de cristal, llevando a la chica rechazada como si fuera lo más preciado del mundo. Al cruzar el umbral, Jen miró por encima del hombro de Damon. Vio a Conrad mirándolos, con los ojos ardientes de una mezcla de odio y algo que parecía sospechosamente arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde. Las puertas se cerraron, sellando el trato. Su vida como camarera invisible había terminado. Su vida como premio en una guerra entre reyes acababa de comenzar. El silencio dentro del SUV blindado era más denso que el ambiente de la gala. Genevieve se sentó acurrucada contra la puerta de cuero, con el cuerpo aún temblando por las secuelas del rechazo. El dolor en su pecho se había atenuado hasta convertirse en un dolor constante, un vacío donde debería haber habido algo vital. Damon Kincaid estaba sentado al otro lado del asiento trasero. No había hablado desde que la sacó del salón y la subió al vehículo. Miró por la ventana tintada mientras las luces de la ciudad daban paso a las oscuras y sinuosas carreteras de las montañas occidentales. Jen se arriesgó a mirarlo en las sombras intermitentes de las luces de la calle. Su perfil era severo. Estaba aterrorizado. Los rumores sobre la manada Obsidian eran una pesadilla. Eran mercenarios. Vivían según un código de sangre. Y su alfa era una bomba de relojería volátil. ¿Por qué la había salvado? Tenía que ser un juego, una forma de humillar a Conrad. Ella no era más que un accesorio en una competencia entre reyes. «Deja de pensar en voz alta», dijo Damon, sin girar la cabeza. «Me está dando dolor de cabeza». Jen se estremeció. «No he dicho nada. No hacía falta. ¿Crees que te recogí solo para molestar a Sterling?» Finalmente volvió sus ojos dorados, que parecían brillar en la oscuridad del interior del coche. «Si quisiera molestar a Conrad, quemaría uno de sus aserraderos. Es más barato y menos complicado que adquirir una humana perdida». ¿Adquirir? La palabra le dolió. «Entonces, ¿por qué?», susurró. «No soy nadie, ya le has oído. Soy una camarera sin hogar. No tengo nada que ofrecerte». Damon se movió, inclinándose más cerca. El aroma a humo de leña y especias invadió sus sentidos.
calmando a su loba incluso mientras su mente humana gritaba precaución. Conrad es un tonto que cree que la fuerza solo se encuentra en el pedigrí, dijo Damon en voz baja. Mira un diamante en bruto y solo ve la suciedad que lo cubre. Prefiero las cosas un poco más ásperas. Suelen durar más. Antes de que pudiera analizar esa críptica afirmación, el todoterreno redujo la velocidad. Pasaron por unas enormes puertas de hierro flanqueadas por torres de vigilancia de piedra. La finca Obsidian no era un palacio como la de Conrad. Era una fortaleza construida en la ladera de una montaña de granito. Era imponente, brutal y extrañamente hermosa en su severidad. El coche se detuvo en un patio empedrado. Damon salió antes de que el conductor pudiera abrir la puerta. Rodeó el coche y le abrió la puerta a ella. ¿Puedes caminar o tengo que volver a llevarte en brazos? Puedo caminar, dijo Jen rápidamente, deslizándose fuera del coche. Sentía las piernas temblorosas, como si acabara de bajar de un barco en un mar embravecido. Cuando sus pies tocaron las piedras, se dio cuenta de que no estaban solos. El patio estaba lleno de lobos, no vestidos de gala, sino con equipo táctico, uniformes oscuros y botas pesadas. Se mantenían completamente quietos, como una guardia de honor que más bien parecía un pelotón de ejecución. Sus ojos la seguían, evaluándola, juzgándola. Olían el aroma de otro alfa en ella, el aroma del rechazo de Conrad, mezclado con la fresca marca de su propio rey. Era un perfume confuso de fracaso y protección. Damon le puso una mano en la parte baja de la espalda. El calor de su palma la quemaba a través de su fino uniforme. Levanta la barbilla, Genevieve. Si pareces una víctima aquí, te comerán viva, literalmente. Jen enderezó la espalda. Estaba aterrorizada, pero había pasado toda su vida siendo invisible para sobrevivir. Quizás era hora de intentar ser visible. Damon la condujo por los enormes escalones de piedra y atravesó las grandes puertas de roble hasta llegar al salón principal. Era cavernoso, iluminado por chimeneas rugientes lo suficientemente grandes como para asar una vaca entera. Trofeos de caza, enormes cuernos y cráneos desnudos adornaban las paredes. Era masculino y salvaje. Una mujer de aspecto severo, de unos 50 años, vestida con un traje gris carbón y con el pelo recogido tan tirante que parecía doloroso, los esperaba. Era Sarafina, la matrona de la manada y jefa de los asuntos domésticos. Su reputación de severidad solo era superada por la reputación de violencia de Damon. Sarafina miró a Jen con una expresión que podría cuajar la leche. Observó el uniforme manchado, el pelo revuelto, la sangre seca en sus manos. «Alfa», saludó Sarafina con un rígido movimiento de cabeza. «Has traído una invitada». «He traído una residente permanente», corrigió Damon con un tono que no admitía réplica. «Prepara la suite del ala este, la que da al valle». Sarafina arqueó las cejas, la consorte Alfa. «Pero señor, esa habitación no se ha utilizado desde que murió su madre». «¿He tartamudeado?» «Sarafina». La voz de Damon era suave, peligrosamente suave. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 de Celsius. Sarafina palideció ligeramente. «No, Alfa, la prepararé inmediatamente. Primero traed un botiquín a mi estudio y comida. Comida de verdad, carne roja. Huele como si no hubiera comido bien en un mes». Damon alejó a Jen de la formidable matrona por un pasillo y la llevó a un gran estudio dominado por un enorme escritorio de caoba y paredes repletas de libros antiguos. Señaló un sillón de cuero junto a la chimenea. «Siéntate». Jen se sentó sintiéndose pequeña en el sillón de gran tamaño. Damon se quitó la chaqueta del traje y la arrojó sobre el escritorio. Se arremangó, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y marcados con tenues cicatrices plateadas de batallas pasadas. Sarafina entró unos instantes después, colocó una caja metálica de primeros auxilios en una mesita auxiliar y desapareció sin decir palabra. Damon acercó un taburete y se sentó frente a Jenon. Le tomó las manos. «Déjame ver». Jen dudó, pero luego puso sus manos en las de él. Los fragmentos de vidrio habían desaparecido, pero los cortes eran de un rojo intenso y se negaban a cerrarse por completo. Damon frunció el ceño. «Tu capacidad de curación es prácticamente inexistente. ¿Qué has comido hoy?» «Yo he comido unas migajas de pan de la cocina antes de que empezara la gala», admitió avergonzada, con las mejillas enrojecidas. Damon soltó un gruñido grave que vibró en lo profundo de su pecho. No iba dirigido a ella, sino a la situación. «Habías estado trabajando durante un turno de 10 horas a base de migajas de pan
mientras servías caviar a glotones. Abrió el botiquín y comenzó a limpiarle las heridas con una toallita antiséptica. Le escocía, pero su tacto era sorprendentemente cuidadoso. Era un hombre hecho para la violencia, pero sus manos eran firmes y delicadas mientras le aplicaba un ungüento que olía a hierbas y tierra. ¿Por qué haces esto?, preguntó Jen de nuevo, con una voz que era poco más que un susurro. La amabilidad era casi más difícil de soportar que la crueldad. La crueldad la entendía. Esto era territorio desconocido. Damon terminó de vendarle las palmas de las manos. Le sujetó las manos un momento más de lo necesario, acariciándole los nudillos con los pulgares. Levantó la vista y la miró a los ojos. La intensidad dorada de su mirada no ocultaba ningún engaño esta vez, porque sé lo que es ser juzgado por algo que no puedes controlar, dijo en voz baja. Sé lo que es que te vean como un monstruo o un error personas que ni se molestan en saber tu nombre. Soltó sus manos, se levantó y se acercó a la chimenea. Se quedó mirando las llamas, de espaldas a ella. Conrad te ha destrozado esta noche, Genevieve. Ha intentado borrarte. No me gusta el desperdicio. Tengo la intención de ayudarte a recomponer los pedazos para que seas aún mejor que antes. Se volvió hacia ella. La luz del fuego proyectaba largas sombras sobre su rostro. Aquí estás a salvo, pero no confundas la seguridad con la comodidad. La manada Obsidian es una forja. O te templará el calor o te derretirás. La elección es tuya. Un golpe en la puerta anunció la llegada de la comida. Un joven lobo trajo una bandeja repleta de filete poco hecho, patatas asadas y un humeante cuenco de rico estofado. Damon asintió con la cabeza hacia la comida. Come. Mañana comenzamos. Jen miró la comida y su estómago rugió. Volvió a mirar al rey loco del oeste, el hombre que la había salvado por razones que aún no acababa de comprender. ¿Comenzar qué?, preguntó. Damon sonrió, una verdadera sonrisa salvaje que prometía caos. Reconstruirte. Si Conrad no quiere una reina, yo te ayudaré a convertirte en la pesadilla que más teme. El ambiente en la finca del Alfa del Norte era envenenado. Conrad Sterling caminaba de un lado a otro de su biblioteca privada. Se había quitado la pajarita hacía horas y su costosa camisa estaba parcialmente desabrochada, dejando al descubierto un pecho que se agitaba con rabia reprimida. Había regresado de la gala hacía 2 horas. El viaje de vuelta había sido insoportable. Beatrice Law se había sentado a su lado, parloteando sobre lo digno que había estado, cómo había esquivado una bala con esa chica rebelde. Cada palabra que ella pronunciaba le irritaba los nervios como papel de lija. Había dejado a Beatrice en el ala de invitados y se había retirado aquí para beber whisky caro y ver. No dejaba de ver el rostro de Genevieve, no el rostro de camarera tímida que había visto al principio, sino el rostro que puso cuando él la rechazó. La mirada destrozada de esos grandes ojos pastosos. La forma en que cayó de rodillas, jadeando mientras el vínculo, su vínculo, era arrancado de ella. A él también le había dolido. Ese era el secreto que se llevaría a la tumba. Cuando pronunció las palabras de rechazo, sintió como si le arrancaran el brazo. Su lobo aullaba dentro de su cabeza, arañándole la mente, furioso por la traición a su compañera predestinada. Pero Conrad era un rey. Gobernaba con la cabeza, no con los instintos. Una luna renegada era un suicidio político. El consejo nunca la aceptaría. Las otras manadas verían al norte como débil, contaminado por sangre inferior. Había hecho lo necesario para la estabilidad de su reino. Entonces, ¿por qué sentía como si acabara de tragarse cristales rotos? Y luego estaba Damon Conincade. Conrad lanzó su copa de cristal al otro lado de la habitación. Se hizo añicos contra la chimenea de piedra. El líquido ámbar chisporroteaba sobre los leños. Damon, la pesadilla de su existencia, el bruto caótico y transgresor del oeste. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a intervenir y quedarse con lo que Conrad había descartado, exhibiéndola como un trofeo robado? Las palabras de Damon resonaban en su cabeza. Tiraste un diamante porque estabas demasiado ocupado buscando cristal pulido. Mentiras. Conrad siseó a la habitación vacía. Ella no era nada, una debilucha. La puerta se abrió lentamente. Era Liam, su beta. Liam era la única persona que se atrevía a molestar a Conrad en ese estado de ánimo. La cara de Liam estaba sombría, cargada con el peso de las malas noticias. Alfa, dijo Liam con cautela, los ancianos del consejo exigen una audiencia. Están en la sala de guerra.
Conrad se pellizcó el puente de la nariz. ¿Qué quieren esos viejos chiflados a las 3 de la madrugada? No están contentos con la gala. Conrad, la imagen ha sido mala. Conrad gruñó. Yo he defendido nuestras tradiciones. He mantenido pura la línea de sangre. Tú has torturado públicamente a una joven y luego has dejado que nuestro mayor rival se convirtiera en el héroe en el centro del escenario. Liam replicó, perdiendo la paciencia. Damon no solo se la llevó, Conrad. Te humilló. Hizo que el norte pareciera cruel y el oeste misericordioso. La narrativa ya se está descontrolando. Las manadas neutrales susurran que Kincaid es el líder más estable. Conrad se quedó paralizado. Damon Kincaid, el estable. No saben de lo que hablan, dijo Conrad, pero la gélida garra de la ansiedad se apretó en sus entrañas. Empujó a Liam y se dirigió a la sala de guerra. La habitación estaba tenuemente iluminada alrededor de una enorme mesa circular. 5 ancianos estaban sentados allí, hombres cuya pelaje se había vuelto gris hacía décadas. Eran el verdadero poder detrás del trono del norte, los guardianes de la tradición. Alpha Sterling, anciano Elias. El mayor de ellos comenzó sin preámbulos. Su voz era seca como hojas muertas. Explica este desastre. Conrad se mantuvo erguido al final de la mesa, proyectando una confianza que no sentía. No hay ningún desastre, Elias. Rechacé a una pareja inadecuada, un pícaro sin antecedentes. Fue un desafortunado error biológico que se corrigió rápidamente. ¿Rápidamente? Otro anciano se burló. Fue un espectáculo y permitiste que Damon Kincaid socavara tu autoridad en territorio neutral. Damon me quitó una basura de encima, argumentó Conrad. Se hizo quedar en ridículo al reclamar a una sirvienta. Reclamó a una mujer a la que tú destrozaste, corrigió Elías con dureza. Él demostró fuerza de carácter, mientras que tú solo demostraste rigidez. Debes comprender, Conrad, que el poder no solo tiene que ver con la pureza. Tiene que ver con la percepción. Esta noche parecías un niño mimado rompiendo un juguete que no quería. Y Damon parecía un rey protegiendo a los débiles. La crítica dolió porque reflejaba las dudas más oscuras de Conrad. Lo hecho está, dijo Conrad con dureza. Ella se ha ido. El vínculo se ha roto. ¿De verdad? Elías miró a Conrad con ojos inquietantemente agudos. No tienes buen aspecto, Alfa. Hueles a angustia. Conrad se tensó. El dolor fantasma del vínculo roto le latía en el pecho. Su lobo estaba acurrucado en el fondo de su mente, enfadado y negándose a comunicarse con él. Estoy bien, mintió Conrad. El problema está resuelto. El problema acaba de empezar, advirtió Elias. Damon Kincaid no hace nada sin motivo. Si se ha llevado a esta chica, es porque pretende utilizarla contra nosotros. Le has entregado un arma, Conrad. Necesitamos saber de qué tipo. La reunión se disolvió horas más tarde sin llegar a ninguna conclusión, solo con una espesa nube de paranoia cerniéndose sobre la manada del norte. Al amanecer, que pintaba el cielo de tonos morados y naranjas sangrientos, Conrad se retiró a su dormitorio. Se quitó la ropa y se metió bajo una ducha helada, tratando de adormecer el dolor en su pecho y la rabia ardiente en su mente. Salió de la ducha y se secó enérgicamente con una toalla. Vio su reflejo en el espejo empañado. Parecía cansado. El perfecto rey alfa dorado parecía nervioso. Cuando el vapor se disipó, un aroma lo golpeó. Era débil, adherido a la solapa de la chaqueta del esmoquín que había tirado al suelo. Vainilla y lluvia. Era su aroma. No debería estar allí. Apenas la había tocado. Pero el vínculo de pareja era algo poderoso. Había grabado su aroma en sus sentidos antes de que él rompiera el vínculo. Conrad cogió la chaqueta. Debería quemarla. Debería esterilizar la habitación. En cambio, se llevó la tela a la cara e inhaló profundamente. El aroma golpeó su cerebro como una droga. Su lobo se despertó al instante, dejando escapar un aullido triste y anhelante dentro de su cabeza. El dolor del rechazo volvió con fuerza multiplicada por 10. Conrad se derrumbó, hundiéndose en el borde de la cama, enterrando la cara en la chaqueta de la chica a la que había rechazado. Una horrible revelación se le subió por la garganta, ahogándolo con su amargura. Había cometido un error, no un error político, sino un error catastrófico y profundo. Quería recuperarla. Levantó la cabeza y sus ojos azules miraron fijamente a la pared, despertando al depredador. Damon le había quitado lo que era suyo. Rechazo o no, ella pertenecía al norte. ¿Crees que has ganado, Damon?
susurró Conrad en el silencio de su habitación vacía, con una peligrosa obsesión arraigándose en su corazón. Pero solo la estás manteniendo caliente para mí. El primer mes en la fortaleza de Obsidiana no fue el rescate de cuento de hadas con el que Genevieve podría haber fantaseado de niña. Fue un infierno, pero un infierno productivo. Damon Consincade había prometido forjarla, y era un hombre de palabra. Genevieve estaba de pie en el centro del ring de entrenamiento, con el pecho agitado y el sudor goteando de su nariz sobre la lona. Sus músculos gritaban en protesta. Estaba cubierta de moretones, morados, amarillos y feos verdes que reflejaban sus fracasos durante las últimas 4 semanas. Frente a ella estaba Silus, el Pax Gamma de Obsidiana. Era un hombre enorme, con la cabeza rapada y sin sentido del humor. Sostenía un palo acolchado y la miraba con aburrida indiferencia. Una vez más, Silas gruñó. «No puedo», Jen jadeó, secándose el sudor de los ojos. «Mis piernas no me sostienen. A tu enemigo no le importarán tus piernas», respondió Silas monótonamente. «Conrad Sterling no se detendrá porque estés cansada otra vez». Balanceó el palo. Era un movimiento lento y previsible, pensado para un novato. Jen intentó esquivarlo, pero sus pies se negaron a obedecerla. La almohadilla le golpeó el hombro y la envió de bruces contra las colchonetas. Se quedó allí tumbada, mirando las altas luces industriales del gimnasio de entrenamiento. La humillación le resultaba familiar. Sabía como el suelo del salón de cristal, débil, inútil, rechazada. Ya basta. La voz provenía de las sombras de la pasarela superior. Damon bajó las escaleras metálicas, el pesado ruido sordo de sus botas resonando en el silencioso gimnasio. Vestía pantalones tácticos negros y una camiseta ajustada que mostraba el aterrador poder de su torso. Parecía fresco, alerta y peligroso, en marcado contraste con el estado de agotamiento de Jen. Silas inclinó la cabeza y dio un paso atrás. Alpha tiene corazón, pero su cuerpo está desnutrido. La densidad muscular aún no está ahí. «Déjanos solos, Silus», ordenó Damon en voz baja. El Gamma asintió y salió, dejando a Jen sola con el Rey Loco. Damon se acercó a donde ella yacía. Esta vez no le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Simplemente se quedó de pie junto a ella, con sus ojos dorados imposibles de descifrar. «¿Esto es todo?», preguntó en voz baja. «¿Este es el límite de Genevieve Archer?». Jen apretó los dientes. Una ira repentina y ardiente le invadió las entrañas. Se impulsó con los brazos y se puso de pie, temblando. Se tambaleó, pero no cayó. «Lo estoy intentando», dijo con voz ronca. «Intentarlo no es suficiente», dijo Damon, rodeándola como un tiburón. «Luchas como una víctima, Genevieve. Esquivas porque tienes miedo de que te golpeen. Te mueves para escapar, no para enfrentarte». Se detuvo frente a ella. «Golpéame». Jen parpadeó. «¿Qué? Golpéame tan fuerte como puedas». «No puedo. Eres un alfa. Sería como golpear una pared de ladrillos». «Exactamente. Así que deja de preocuparte por hacerme daño y preocúpate por sobrevivir a mí». Los ojos de Damon brillaron. «Conrad te rechazó porque pensaba que eras débil. Demuéstrale que tiene razón, Genevieve. Ríndete. Ve a trabajar a las cocinas. Desvanece en el fondo». La mención de Conrad fue la chispa. El recuerdo de sus fríos ojos azules, la forma en que la miraba como si fuera basura, encendió algo primitivo en lo más profundo de ella. Jen gritó un sonido crudo de frustración y lanzó su puño a la cara de Damon. Fue un golpe descuidado. Damon le agarró la muñeca sin esfuerzo a pocos centímetros de su nariz. «Demasiado lento», susurró. «Usa tu ira, no te limites a lanzar un puñetazo. Lanza el rechazo, lanza el dolor». Le soltó la muñeca y la empujó ligeramente hacia atrás. Jen volvió al atacar. Esta vez no se limitó a golpear a ciegas. Imaginó la sonrisa burlona de Beata Trislow. Imaginó las copas de champán rotas. Lanzó un jab y luego un cruzado. Damon los bloqueó todos, esquivando sus golpes con perezosa elegancia, pero no la detuvo. Siguió retrocediendo, atrayéndola hacia él, obligándola a perseguirlo. «Eso es», la animó, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido. «Más fuerte. Ódiame. Genevieve, imagina que soy él». La visión de Jen se nubló por las lágrimas del esfuerzo y la rabia. Desató una lluvia de golpes, sus puños golpeando contra los antebrazos de él. Le dio una patada,
alcanzándole el muslo. Era como patear el tronco de un árbol, pero no le importaba. «Él no me quería», gritó, lanzando un gancho salvaje. Damon se agachó para esquivarlo. «Él se lo pierde», me echó. Giró, intentando darle un codazo. Damon le agarró el codo, la hizo girar y la atrajo hacia su pecho. La rodeó con los brazos, impidiéndole luchar. «Era un idiota», le susurró Damon al oído, con el aliento caliente en su cuello. Jen luchó un segundo más y luego se quedó floja, con la adrenalina decayendo. Se desplomó contra él, sollozando, con respiraciones secas y entrecortadas. Damon no la soltó. La abrazó con fuerza, con la barbilla apoyada sobre su cabeza sudorosa. Durante mucho tiempo, el único sonido en el gimnasio fue su respiración entrecortada y el zumbido lejano de la ventilación. «No eres débil, Genevieve», dijo Damon, con la voz retumbando en su espalda. «Te han dicho durante tanto tiempo que lo eres que has empezado a creerlo, pero yo veo al lobo que hay en ti. Está enfadada, está hambrienta». La giró para que lo mirara, con las manos apoyadas en sus hombros, pesadas y firmes. «A partir de ahora, no entrenarás para sobrevivir, entrenarás para matar». Jen lo miró. Los ojos dorados no se burlaban. Ardían intensamente, con una extraña mezcla de orgullo y posesión. «¿Por qué te importa?», preguntó, con la voz quebrada. «Para ti solo soy un proyecto». La expresión de Damon se suavizó, una rara grieta en la armadura del rey loco. Levantó la mano y le apartó un mechón de pelo húmedo de la frente. «Eras un proyecto», admitió. «Ahora eres otra cosa». Dio un paso atrás, rompiendo el momento antes de que se volviera demasiado intenso. «Ve a ducharte. Ponte el vestido que Sarafina dejó en tu habitación. Vamos a cenar». «¿Cenar? Solo nosotros». Damon sonrió con malicia y el brillo malicioso volvió a sus ojos. «No. Esta noche, la manada Obsidian cenará junta en el gran salón. Es hora de que presente formalmente a mi invitada a los soldados. Ya no tienes que esconderte en las sombras, general. Esta noche te sentarás en la mesa principal». Mientras Jen caminaba hacia el vestuario, su cuerpo le dolía, pero su espíritu se sentía más ligero que en años. La herida del rechazo seguía ahí, como una cicatriz en su alma. Pero, por primera vez, sentía que podría sobrevivir a la infección. Ya no era solo Genevieve, la camarera. Era la mujer por la que Damon Kincaid estaba apostando su reino y no iba a permitir que perdiera. 3 meses después del rechazo, la cumbre anual de los Alfas se reunió en el territorio neutral de los Alpes suizos. Era una reunión de los depredadores más peligrosos del mundo, pero lo único que todos querían discutir era la tensión entre el norte y el oeste. Conrad Sterling llegó primero. Era una sombra de lo que había sido. Su cabello dorado estaba apagado, sus ojos enrojecidos y su temperamento a flor de piel. Había pasado 90 días atormentado por el aroma de la vainilla y la lluvia, un miembro fantasma que había amputado con sus propias palabras. Entonces se abrieron las puertas para la delegación occidental. Damon Kincaid entró con el aspecto del letal rey de la manada de Obsidiana, pero la sala no se quedó sin aliento por él. Se quedaron sin aliento por la mujer que le acompañaba. Genevieve Archer ya no era la camarera invisible con el uniforme manchado. Llevaba un vestido de terciopelo negro arrugado que ceñía un cuerpo transformado por meses de agotador entrenamiento de combate. Tenía la espalda recta, los músculos definidos, y sus ojos barrían la sala con el frío cálculo de una reina. Conrad sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su lobo se estrelló contra su caja torácica, aullando. «¡Mía!». Incapaz de detenerse, Conrad cruzó la sala, ignorando la advertencia de su cebo. Se detuvo junto a su mesa, con las manos ligeramente temblorosas mientras agarraba el respaldo de una silla vacía. «Genevieve», dijo Conrad con voz ronca y tensa. «Alpha Sterling», respondió ella. Su tono era educado, distante y totalmente indiferente. Le dolió más que si le hubiera gritado. «Estás jugando a un juego peligroso». Conrad se burló, dejando escapar su celosía como veneno. Miró a Damon, haciendo alarde de mis sobras para dejar las cosas claras. «Conde». La sala quedó en un silencio sepulcral. Genevieve no esperó a que Damon la defendiera. Se levantó lentamente, con los tacones resonando en el mármol. Se acercó a Conrad, sin apartar la mirada. «Restos», repitió, con voz que resonó en la sala. «No soy una comida que pediste y devolviste, Conrad. Soy la mujer a la que intentaste destruir».
Inclinó la cabeza, estudiándolo como si fuera un extraño patético. Creíste que me habías enterrado en la tierra. No te diste cuenta de que era una semilla. Crecí. El rostro de Conrad se puso morado. Extendió la mano y la agarró por la muñeca. Perteneces al norte. Eres mi compañera. Damon apareció en un abrir y cerrar de ojos y le agarró el antebrazo a Conrad con una fuerza capaz de aplastarle los huesos. Vuelve a tocarla, susurró Damon, con los ojos brillando como oro fundido. Y te destrozaré aquí mismo. Conrad no la soltó. Miró desesperadamente a Jen. Cometí un error. Vuelve, te reclamo. Genevieve miró su mano y luego sus ojos. Rompiste el vínculo, Conrad. Elegiste el linaje por encima del alma. Liberó su brazo de su agarre. No pertenezco al norte, y desde luego no pertenezco a un cobarde. Se volvió hacia Damon, suavizando su expresión al instante. Tráeme una copa, Alfa. El aire aquí huele a desesperación. Damon sonrió con aire burlón y le ofreció su brazo. Como desees, mi amor. Se alejaron, dejando a Conrad Sterling solo en medio del salón de baile, humillado y vacío. Demasiado tarde se dio cuenta de que, en su búsqueda de la perfección, había desperdiciado lo único que realmente importaba. La guerra no llegó a Occidente con una declaración o un diplomático. Llegó con fuego. 2 semanas después de la cumbre, se violó la frontera norte del Pacto Obsidiano. 3 aserraderos fueron reducidos a cenizas en una sola noche. El mensaje estaba pintado en la tierra quemada con cenizas. Devuélvela. Conrad Sterling había perdido la cabeza. El rechazo, combinado con la humillación pública en la cumbre, había roto algo frágil en la psique del rey Alfa. Ya no le importaba la política, el consejo ni la estabilidad de la región. Se había convencido a sí mismo de que Damon le había lavado el cerebro a Genevieve, que ella era una damisela en apuros, esperando ser liberada por su verdadera pareja. La fortaleza Obsidian estaba cerrada. El aire estaba cargado de tensión y del olor a aceite de armas. Va a traer a todo el ejército de plata, informó Silas el Gama, señalando el mapa digital en la sala de guerra. 3 batallones. Llegarán a las puertas del valle al atardecer. Damon se situó a la cabecera de la mesa y observó el mapa con una calma aterradora. Ahora llevaba toda la armadura, un chaleco táctico sobre el pecho y una espada atada al muslo. «Quiere un asedio», dijo Damon. «Quiere matarnos de hambre hasta que se la entregue». «No va a esperar a un asedio», dijo Genevieve. Entró en la sala de guerra. Ya no llevaba vestidos de terciopelo. Vestía ropa de combate ajustada, pantalones cargo negros, botas pesadas y una chaqueta reforzada con Kevlar. Llevaba el pelo trenzado y pegado al cuero cabelludo. Parecía una soldado. Damon levantó la vista y sus ojos se oscurecieron. «Jen, deberías estar en la sala de seguridad». «No», dijo ella con voz firme. «Él está aquí por mí. Si me escondo, quemará esta montaña para encontrarme. No dejaré que tu gente muera por un error que cometí yo». «No cometiste ningún error», argumentó Damon, acercándose a ella. «El destino cometió el error. Conrad tomó una decisión, y ahora yo estoy tomando la mía». Ella le puso una mano en el pecho, sobre el chaleco táctico. «Tú me entrenaste, Damon. Tú me forjaste. No me digas que vuelva a la caja ahora». Damon buscó miedo en su rostro. Solo encontró determinación. Un orgullo feroz se hinchó en su pecho. Esta era la reina que había visto entre las cenizas del salón de cristal. «Quédate con Silas», ordenó Damon, cediendo. «Si la puerta principal se rompe, retrocede a la fortaleza». «Entendido, entendido», mintió Jen. No tenía intención alguna de retirarse. La batalla comenzó al anochecer. El ejército del norte era una ola plateada y gris que se estrellaba contra los muros de piedra negra de la fortaleza occidental. El ruido era ensordecedor. El aullido de los lobos, el estruendo de los disparos, el choque del acero. Conrad no dirigía desde la retaguardia. Impulsado por su obsesión, estaba en primera línea. Su forma de lobo era enorme, una bestia plateada con ojos azules que atravesaba las defensas de obsidiana con temerario abandono. Solo recuperaba su forma humana para gritar órdenes o su nombre. «Genevieve, voy a por ti». Damon se reunió con él en el patio. Las puertas habían resistido durante 1 hora antes de volar hacia adentro con una enorme explosión. Las fuerzas del norte entraron en masa, convirtiendo el patio de adoquines, el mismo lugar al que Jen había llegado meses atrás, en una zona de muerte. Damon, en su forma humana, pero con las garras extendidas,
Se abalanzó sobre las filas del norte como una guadaña. Era un torbellino de violencia, eficiente y brutal, pero sus ojos estaban fijos en un objetivo: Conrad. Los dos reyes chocaron en medio del caos. Fue un choque de titanes. Conrad era más fuerte, impulsado por la fuerza histérica del vínculo que intentaba restablecer, pero Daemon era más rápido y luchaba por algo real. Conrad asestó un fuerte golpe a las costillas de Daemon, rompiéndole un hueso. Daemon no se inmutó y contraatacó con un tajo que le abrió una herida en la mejilla a Conrad. «¡Entrégamela!», gritó Conrad, escupiendo sangre. «Es mía por sangre, ¿no? No es propiedad de nadie». Daemon rugió y derribó a Conrad al suelo. Rodaron, forcejeando, y se estrellaron contra una fuente de piedra. Conrad apartó a Daemon de una patada y se puso en pie a toda prisa. Sacó una daga plateada dentada de su cinturón, un arma prohibida en los duelos alfa. «¡La robaste!», jadeó Conrad con los ojos desorbitados y sin ver nada. «La corrompiste». Se abalanzó sobre él. Daemon se apartó, pero no lo suficientemente rápido. La hoja plateada se clavó en el costado de Daemon, ardiendo como ácido. Daemon gimió y cayó de rodillas. Conrad se rió, un sonido maníaco y quebrado. Levantó la daga para dar el golpe mortal. «Te mataré, y entonces ella lo verá. Lo verá. Yo soy el más fuerte». ¡Bang! Se oyó un disparo agudo y definitivo. La daga salió volando de la mano de Conrad, girando en la oscuridad. Conrad aulló de dolor, agarrándose la muñeca destrozada. Se dio la vuelta. Genevieve estaba a 10 metros de distancia. Sostenía una pistola con ambas manos. El humo salía del cañón. No estaba con Silas. No estaba en la fortaleza. Estaba allí, entre la sangre y el barro. Genevieve. Conrad la miró, y la sorpresa sustituyó a la rabia. Tú me has disparado». «Fallé», dijo ella con frialdad. «Apuntaba a tu cabeza». Daemon aprovechó la distracción para levantarse, agarrándose el costado sangrante, pero no atacó. La observó. Conrad la miró. La miró de verdad a través del humo del campo de batalla. Vio a la guerrera que tenía delante. El vínculo se encendió en él, agonizante y desesperado. «Jen», suplicó, acercándose a ella, ignorando su muñeca sangrante. «Mira lo que hice por ti. Vine a por ti. Luché una guerra por ti. Perdóname. Rechazo el rechazo. Te reclamo. Sométete». Usó el comando alfa, una voz impregnada de dominio mágico que obligaba a los lobos a obedecer. Impactó a la multitud como una onda expansiva. Los lobos de ambos bandos tropezaron, pero Genevieve no se inmutó. No se inclinó. No tembló. Guardó la pistola y caminó hacia él. Se detuvo a 1 metro de distancia, la misma distancia a la que él se había colocado de ella en la gala. «No tienes poder sobre mí, Conrad», dijo, con voz clara y resonante por encima de los últimos sonidos de la batalla. «Rompiste el vínculo, cortaste el lazo. No queda nada a lo que someterme». Conrad cayó de rodillas, no por una herida, sino porque el peso de la verdad de ella finalmente lo aplastó. La comprensión le golpeó como un golpe físico. La había perdido, no por Daemon, sino por él mismo. «Te quería», susurró Conrad con una lágrima que atravesaba la sangre de su rostro. «A mi manera». «No», dijo Jen, mirándolo con lástima, no con odio. «Querías la idea de una pareja perfecta, y cuando no fui perfecta, me desechaste. No me quieres, Conrad. Solo odias perder». Le dio la espalda. Fue el rechazo definitivo. Daemon llamó. Daemon cogió hasta su lado. Le rodeó la cintura con un brazo, apoyando su peso sobre ella. Ella le sostuvo con facilidad. «Lleváoslo», ordenó Daemon a sus guardias, señalando al rey destrozado, arrodillado en el barro. «Encerradlo en el calabozo. El consejo decidirá su destino por romper la paz». Mientras los guardias de Obsidian se llevaban a un Conrad derrotado y sollozante, el ejército del norte dejó de luchar. Vieron a su rey destrozado, no por una espada, sino por la mujer a la que había rechazado. Dejaron caer sus armas. Se había acabado. Genevieve miró a Daemon. Su cara estaba pálida y la sangre empapaba su camisa. «Estás herido», dijo ella. La preocupación finalmente quebró su compostura. «Sobreviviré», dijo Daemon con voz ronca, esbozando una débil sonrisa. «Tengo una enfermera muy motivada». Le tocó la cara con la mano ensangrentada. «Has disparado a un rey, Genevieve Archer». «Te lo dije». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Ya no soy camarera».
Damon la atrajo hacia sí para besarla allí mismo, en el patio en ruinas, en medio del humo y la rendición. No fue un final de cuento de hadas. Era caótico, sangriento y real. El destino había cometido un error al entregarla a Conrad, pero Genevieve lo había corregido. Había atravesado el fuego del rechazo y había encontrado lo único que nunca esperaba encontrar en los brazos de un rey loco. Se había encontrado a sí misma. Y así fue como Genevieve Archer pasó de ser una camarera rechazada a la reina del oeste, demostrando que, a veces, el peor día de tu vida es en realidad el comienzo del mejor. Conrad Sterling aprendió por las malas que no se puede medir el valor de una persona por su título y que, una vez que se rompe un corazón, no se puede exigir que te lo devuelvan. Genevieve no solo sobrevivió a su rechazo, lo utilizó como combustible para convertirse en la versión más fuerte de sí misma. ¿Qué te pareció la transformación de Genevieve? ¿Crees que Conrad merecía una segunda oportunidad o que recibió exactamente lo que se merecía? Déjame saber tu opinión en los comentarios a continuación. Leo todos y cada uno de ellos. Si disfrutaste de esta historia de venganza, romance y renacimiento de las cenizas, dale al botón me gusta. Es de gran ayuda para el canal. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. En el próximo video hay un giro aún más loco que no te querrás perder. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo.